Bien, hermanos, creo que nosotros vamos a alabar así en el cielo nomás, porque yo no tengo esperanza de en este tiempo alabar así. Bien, abrimos nuestras Biblias, estamos en Apocalipsis 8, llegamos al séptimo sello. Entramos a estudiar aquí Apocalipsis 8, versos del 1 al 5, es lo que vamos a compartir esta mañana. El evento del juicio que termina con el gobierno de Satanás y el poder del hombre se llama el Día del Señor, lo hemos visto. Este es el Día del Señor. Y se describe este Día del Señor cuando Dios toma en sus manos del usurpador lo que es legítimamente suyo. ¿Qué es legítimamente suyo? Bueno, el mundo y el universo. Eso es lo que Dios va a hacer. Este Día del Señor implica un holocausto. Este va a ser un holocausto final al por mayor, de destrucción total. Pero una serie de juicios preliminares de ira de Dios vendrán sobre el mundo impío, como algo preliminar antes de este holocausto final. Y esto preliminar va a conducir al Día del Señor. Estos juicios preliminares son los primeros 5 sellos que nosotros ya hemos estudiado en Apocalipsis 6, versículos del 1 al 11. Hemos estado algunas semanas aquí hablando sobre ellos. Estas son expresiones horribles de la venganza de Dios sobre los pecadores. Hemos visto la falsa paz, hemos visto la guerra, el hambre, la muerte y la venganza, que es ilustrada por la oración de los mártires. Y vimos que la cuarta parte de la tierra van a ser asesinados. Ay, es algo desastroso en estos primeros 4 sellos. 5 sellos. Y luego viene el sexto sello en el versículo 12 de Apocalipsis 6. Y allí dijimos que comenzaba el Día del Señor, porque la descripción es casi paralela al carácter y la naturaleza de lo que están hablando los profetas del Antiguo Testamento. Ellos anuncian, y todo lo que anuncian muy parecido al sexto sello que nosotros ya estudiamos. Y cuando estamos entrando aquí a Apocalipsis 8, vemos que toda la furia del Día del Señor, bueno, ya ha comenzado, como dijimos, en el sexto sello, pero lo peor va a venir en este séptimo sello. Y solamente para tomar como referencia, mira el versículo 5 de Apocalipsis 8. Dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este séptimo sello es diferente a los otros sellos, a los otros 6 sellos. ¿Sabe por qué? Porque se abren 14 juicios secuenciales. Las 7 trompetas y las 7 copas son juicios. Así que este sello requiere más desarrollo. Es más complejo que los juicios porque aumentan en velocidad, aumentan en poder y en devastación. Los primeros 5 sellos posiblemente pasaron los 3 años y medio. Posiblemente llegaron al 4.º año. Posiblemente podrían llegar hasta el 5.º año de los 7 años de la tribulación. Eso es lo que ocurrió y ya hemos estudiado nosotros. Y ya bien entrados en la mitad del llamado la gran tribulación, la segunda mitad, la plenitud del sexto sello cae sobre la tierra. Pero una vez que se abre el séptimo sello y salen los juicios de las trompetas y salen los juicios de las copas, tomará algún tiempo, tomará meses desarrollarse esto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que toma meses desarrollarse esto? Bueno, porque podemos ver en Apocalipsis 9 y el verso 10 como un ejemplo esto. Dice: y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ese juicio de las trompetas apenas toma 5 meses, 5 meses. Si toma 5 meses, quiere decir que están 14 juicios ahí. 7 juicios de las copas, 7 juicios de las trompetas.
Entonces, cuando se abre este séptimo sello y comiencen los juicios, tomarán días, semanas y aún hasta meses hasta que se completen ellos. Algunos creen que estos juicios son rápidos, otros creen que son simultáneos. Tal vez es un poco difícil decir y ser dogmático y decir una u otra cosa, pero parece razonable pensar como el autor Juan del libro de Apocalipsis en este capítulo 8, cómo lo va describiendo de una manera cronológica. Creo que es mejor pensar que es algo cronológico. Se abre este séptimo sello y los 7 juicios de las trompetas se dan. Y la séptima trompeta tiene 7 juicios de las copas que se abren. Y así son los 14 juicios que están dentro de este séptimo sello. Este es el holocausto final que tomará algún tiempo desarrollarse por completo, algunos meses al menos, es lo que podemos observar. Entonces, cuando se abre este séptimo sello, observamos 4 cosas en estos 5 versículos, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vemos un tiempo de silencio, vemos a un grupo orando, vemos una oración allí. Vemos a unas trompetas que están listas para sonar, es lo que observamos. Vemos allí los sonidos de estas trompetas que están listas para sonar y vemos un terremoto, una tormenta y finalmente corona esto con un terremoto. Eso es lo que observamos antes de entrar y desencadenarse el séptimo sello. Cuando se abre estos 5 versículos nos muestran la característica de lo que va a ser en verdad esto. Y bueno, veamos cada uno de estos detalles que a manera general nos describen lo que va a ocurrir o qué es lo que contiene este séptimo sello. Veamos en primer lugar el versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello. Y tal vez nos preguntamos, ¿quién abrió el séptimo sello? Bueno, el que abrió el séptimo sello, de lo que nosotros venimos estudiando, el que rompió el séptimo sello es el que ha roto también los sellos anteriores. Es el mismo que aparece en Apocalipsis 5:7, ¿recuerdan? Apocalipsis 5:7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que tomó el libro de la mano derecha de Dios? ¿Quién es el que tomó? Bueno, Apocalipsis 6:1 nos describe claramente. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Es el Cordero. De hecho, la versión de la Biblia de las Américas aquí en Apocalipsis 8:1 es interesante porque no dice cuando abrió el séptimo sello, ¿no? Sino que dice cuando el Cordero abrió el séptimo sello. Especifica claramente, pero aun cuando no lo tengamos en la Reina Valera, lo entendemos muy bien de quién se trata. Es el Cordero quien ha abierto todos los sellos. Y cuando el Cordero abre este sello, que es el Señor Jesús, que es el heredero del universo, cuando Él rompe este séptimo sello, es algo sorprendente lo que ocurre allí, porque mire lo que sigue diciendo el verso 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vaya, silencio en el cielo. Es como que en toda esa escena hay un giro que se da de acontecimientos. Hay un giro de acontecimientos. La humanidad muchas veces se ha quejado del silencio de Dios. La humanidad está diciendo, Dios, no tenga silencio con nosotros. Háblanos de alguna manera. Tal vez se han hecho eco del salmista, el Salmo 83:1, que dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Ahora, imagínense, los ángeles y los hombres redimidos en el cielo están haciendo ruido, ellos están alabando, pero ahora dice que entra en un silencio porque Dios está a punto de hablar. Dios está a punto de hablar con toda la furia, pero de su juicio. Esa es la manera que va a mostrar el Señor. ¿Recuerdan al profeta Zacarías? Si vamos a Zacarías 2:13. Zacarías 2:13. Es interesante lo que él dice porque él está hablando de ese glorioso juicio de Dios. Está anticipándose a este glorioso juicio de Dios. Y el profeta habló de este silencio. Lo habló de este silencio. Miren lo que dice Zacarías 2:13. Dice, calle toda carne delante de Jehová. Dice, calle toda carne delante de Jehová,
porque Él se ha levantado de su santa morada. Vaya, todos callan cuando Dios se ha levantado de su santa morada. Entonces, cuando el Cordero abre el último sello, todos los que están en el cielo saben lo que significa. Ellos saben lo que significa. Todos los que están en el cielo saben lo que significa. Que el fin ha llegado. Ahora sí, el fin ha llegado. El juicio final está a punto de desatarse. Ya no hay más sellos que se van a abrir. Este es el último sello que se va a abrir. Y ellos lo saben muy bien. Y por eso hay este silencio. Porque recuerden, la escena en el cielo es totalmente ruidosa. 4 seres vivos están alabando a Dios, 24 ancianos representando a toda la iglesia, están alabando a Dios, innumerables ángeles están alabando a Dios, están cantando alabanzas, no solamente a Dios al Padre, también al Cordero, le están dando toda pleitesía, toda alabanza y adoración. Recuerden, en ese cielo había arpas, había truenos, mártires están orando debajo del altar, están los santos de la tribulación, también están cantando. Ha habido una gran cantidad de ruido de la alabanza que se está dando en el cielo. Pero cuando se rompe este séptimo sello, entonces lo que va a suceder ya se hace visible a los ojos de ellos y hay un silencio absoluto. Hay un silencio absoluto. Se rompe este sello, ellos están viendo eso y todos se callan. Todo se paraliza. Todos esos aleluyas triunfantes que eran para Dios se paralizan. Toda esa exaltación de pronto se detiene. Y este silencio es como una anticipación sombría de la realidad que ya se viene. Esta media hora de silencio es la calma antes de la tormenta. ¿Sí? Es un silencio solamente hasta que venga la tormenta. Es el silencio de los presagios. Vaya, ¿qué es lo que va a venir ahora? Es algo terrible lo que viene. Es el silencio del asombro. Y es interesante que el apóstol Juan, estando allí, él pueda captar y tomar el tiempo y decir media hora. Todos se quedaron en silencio en el cielo y él también estaba allí en silencio. Y sus ojos estaban fijos al romperse el séptimo sello para ver qué es lo que había en ese contenido. Este silencio absoluto de millares y de millares de ángeles por media hora parecería que fuese una eternidad, pero Juan estaba allí observando y nadie decía nada por media hora. Nadie decía absolutamente nada. Los impíos están a punto de ser destruidos. El Señor Jesucristo está a punto de ser exaltado. El evento más grande desde la caída en el Edén está por venir. Ahora está por venir el evento más grande, el evento esperado de la promesa de Dios. Y es tan impresionante este evento, es tan glorioso que el cielo se mantiene en total quietud. Todo está en silencio allí. Todo está en silencio. Toda su alabanza absolutamente se detiene, es silenciosa. ¿Por qué? Porque por fin ha llegado la hora. Satanás va a ser conquistado. El pecado va a ser castigado. Dios lo va a castigar. Los santos van a ser reivindicados. Y Cristo va a ser exaltado hasta lo sumo. Cristo va a ser exaltado. Entonces, después de este silencio, viene otro componente en esta característica del octavo sello. ¿Qué es? Bueno, ahí ve unas trompetas que están listas para sonar. Mira el versículo 2. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. 7 trompetas a 7 ángeles. Es interesante porque los ángeles siempre parecen jugar un papel muy importante en el juicio del día final. Siempre el Señor Jesucristo estuvo mencionando en los evangelios. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? En Mateo 13:30. Si vamos un momento para leer aquí el versículo 30 en Mateo 13:30, es interesante. Es interesante porque el Señor Jesús dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega
Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mira, esta parábola del trigo y la cizaña nos hace ver cómo los ángeles están involucrados en el juicio del día final, porque el Señor está describiendo aquí la condenación de los impíos, que es la cizaña, ¿sí? Se junta con el trigo, y uno no podría diferenciar bien, pero los ángeles van a hacer esa diferencia y van a condenar, ¿sí ves? Van a condenar, ellos van a quemarla y van a recoger el trigo en el granero del Señor. Entonces Juan está viendo estos 7 ángeles. Pero hay algo interesante aquí, porque ¿quiénes son estos ángeles? Bueno, una pista nos da el artículo. El artículo no es un artículo determinado. No dice unos 7 ángeles, no dice unos 7 ángeles. Es un artículo más bien determinado, definido, que dice los 7 ángeles. Esto significa que son un grupo único. Son los 7 ángeles. No son unos 7 ángeles, son los 7 ángeles. Algunos teólogos lo han definido como los 7 ángeles de la presencia, dice. Ellos son los 7 ángeles de la presencia. ¿Por qué se les llama de la presencia? Porque ellos están en la presencia de Dios. Porque eso es lo que dice el texto en el verso 2. Mira, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Esa es la idea, en pie ante Dios. Bueno, tal vez los ángeles son unos ángeles especiales, tal vez son ángeles seleccionados, tal vez son ángeles únicos. Difícil de precisar porque no nos da más detalles el apóstol Juan de lo que él está escribiendo aquí, ¿no? Pero estos ángeles han estado adorando a Dios desde el tiempo de su creación, porque eso es lo que hacen los ángeles. Adoran a Dios desde el tiempo de la creación. Quisiera que vayamos un momento al libro de los Salmos. En el Salmo 104, versículos del 1 al 5. Mire lo que dice, versos del 1 al 5. Aquí nos habla de cómo Dios cuida su creación, pero Dios creó a los ángeles. Aquí lo menciona. Mire lo que dice. Verso 1, Salmo 104:1. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Este es el dominio completo de Dios sobre todas las cosas creadas por Él mismo. Dice, el que pone en las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace, y aquí está el verso que decimos de los ángeles, el que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Quiénes son sus mensajeros? Los ángeles. Y las flamas de fuego sus ministros. Mira el verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Sabe que el autor de la carta a los Hebreos, él interpreta este versículo 4 que hemos leído aquí en este Salmo 104. Él interpreta este verso 4 y dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Entonces bien podríamos concluir que los ángeles fueron creados en el momento de la creación del universo. Y desde entonces los ángeles han estado adorando a Dios y sirviendo a Dios de la manera que Él diseñó cómo debían servir los ángeles. Pero aquí observamos en nuestro texto que hay 7 ángeles que estaban en pie, dice, ante Dios. Entonces no parecen ser ángeles corrientes. No parecen ser ángeles corrientes. El artículo definido señala que tienen un deber especial. Dice los 7 ángeles, ¿no? Los 7 ángeles. Y es interesante porque significa que ellos están en la presencia de Dios. Son 7 ángeles que están ante Dios. Es lo mismo que decir que están en la presencia de Dios. Hemos estudiado algunos textos aquí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde vemos que los ángeles están divididos de todo tipo de grupos y rangos. Colosenses capítulo 1 nos habla, ¿no?, de que estos ángeles son poderosos. Algunos se llaman principados, otros se llaman gobernadores. Efesios también lo habla en capítulo 6. Otros son dominios.
Algunos de ellos son llamados en el Antiguo Testamento querubines, otros se les llama serafines y a otros arcángeles. Toda esa diversidad de ángeles y categorías observamos en las Escrituras. Así que hay diferentes rangos y órdenes de ángeles, dependiendo del propósito y diseño de Dios, tal como Él lo hizo para cada uno de estos grupos. Ahora, existe la posibilidad de que podamos nosotros identificar un ángel de presencia, como algunos teólogos le llaman a estos 7 ángeles. ¿Por qué? Porque dice que están ante Dios. Son ángeles de presencia. En la presencia de Dios se encuentran ellos. Nosotros podríamos determinar aquí en las Escrituras un ángel así, tal vez un ángel único. Mira en Lucas 1:19. Lucas 1:19. Mira en Lucas 1:19. Este podría ser uno como estos 7 ángeles. ¿Por qué? Porque este ángel que nos presenta aquí Lucas se encuentra en la presencia de Dios. Mira, dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Ahí está delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora sí, Gabriel se está identificando como un ángel exaltado. Gabriel es un ángel exaltado al decir, estoy en la presencia de Dios. Entonces estos 7 ángeles deben ser también ángeles de alto rango. Son ángeles de exaltación, son ángeles diferentes a los demás, son ángeles especiales. Pero hay un texto donde nos señala que hay 7 ángeles también, un grupo de 7 ángeles en Apocalipsis 15:7. Mira, Apocalipsis 15:7. Es interesante lo que nos menciona estos 7 ángeles. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 15:7. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos y de los siglos. Aquí vemos a 7 ángeles. Pero hay algo interesante. Aquí no dice que estos ángeles estén en la presencia de Dios. ¿Sí ves? Hay un grupo de 7, pero no dice que estén ante la presencia de Dios. Tal vez no están designados como ángeles de presencia porque son un orden diferente de ángeles. Puede ser. Pero el uso de este artículo definido que dice los en Apocalipsis 8:2, que es nuestro texto, puede denotarnos que este grupo es un grupo especial de ángeles. Y parece que ellos tienen una tarea especial, ¿no? Que están a punto de hacer. ¿Qué están a punto de hacer ellos? Mira lo que dice, sigue diciendo el verso 2. Y se les dieron 7 trompetas. Vaya, ya entendemos entonces. ¿Por qué son especiales? Son los 7 ángeles. ¿Por qué? Porque ellos tienen el deber de hacer sonar el juicio de las 7 trompetas. Uno por cada juicio. Un ángel por cada juicio. Las trompetas se usaban para muchas cosas, como lo vimos en el Antiguo Testamento. Y en todas las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Las trompetas son el instrumento más usado por los antiguos. Es lo más significativo en los tiempos bíblicos. Las trompetas se usaban para eventos muy especiales, muy importantes. Por ejemplo, cuando iban a declarar la guerra, cuando había guerra, tocaban trompetas. Y por el sonido que hacían, ellos sabían que todos tenían que alistarse para la guerra. Cuando querían reunir al pueblo, tocaban las trompetas de una manera que el pueblo sabía que debía reunirse. Para anunciar grandes convocatorias o celebraciones, lo hacían. Cuando iban a introducir reyes, entonces también lo hacían con las trompetas. Entonces las trompetas se usaban para llamar la atención sobre el Dios Todopoderoso. También lo hacían con el sonido de las trompetas. Aquí en Apocalipsis se usan las trompetas principalmente para anunciar el juicio, como estamos viendo en este momento. Estos 7 ángeles que anunciarán el juicio de Dios. Vaya, es algo terrible. Y ese juicio, si ellos lo anuncian, es porque viene, porque caerá. Pero estas trompetas también se usan de maneras diferentes. Así como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, se lo usa aquí en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la trompeta de la guerra, como dijimos, también se anuncia acá. Se va a sonar esta trompeta en la gran batalla del Armagedón.
la gran batalla de Dios en Armagedón. Ahí se van a sonar trompetas. La trompeta de la asamblea, la que va a convocar a todos los santos a la reunión del reino, el reino establecido de Dios aquí en la tierra. Las trompetas de la convocación, de la convocatoria para anunciar las fiestas que van a convocar a la gran celebración del reinado de Jesucristo. Eso habrá, y lo vemos en Apocalipsis. También se tocará trompeta para la llegada del rey, anunciando el reinado de Jesucristo. Todo eso, vemos entonces el mismo uso de las trompetas en el libro de Apocalipsis. Este uso de trompetas se ajusta a todas cosas típicas y ciertamente significa que se debe prestar atención a la majestad de Dios, principalmente, prestar atención a la majestad de Dios. Entonces las trompetas en el libro de Apocalipsis también se usan para anunciar la caída de Babilonia y se usaron en la antigüedad para anunciar las caídas de naciones y de ciudades. Es igual, el mismo uso lo observamos en Apocalipsis. Es como si todos esos eventos históricos se unieran en las trompetas para sonar aquí en este libro exclusivamente de Apocalipsis. Entonces aquí tenemos a estos 7 ángeles, sostienen 7 trompetas y cada una de ellas cuando suene va a desatar el juicio específico. Mira el versículo 6, aquí en Apocalipsis 8, mira el verso 6, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Están preparados para ese anuncio de ese juicio aterrador. Y mira el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Mira el verso 8. Mira el verso 8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Mira el verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Mira el verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Mira el capítulo 9 y el versículo 1. Mira lo que dice. 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y mira el capítulo 9 y el verso 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, ¿qué hace él? Toca, suena esa trompeta y dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Finalmente vas al capítulo 11 y el verso 15, que es la séptima trompeta o el séptimo ángel. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, fíjate, ya está todo preparándose, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que en este séptimo sonido salen los 7 juicios últimos de las copas. ¡Qué terrible! Así que cuando se rompe este séptimo sello, hay silencio y ángeles están preparados para sonar. Están con trompetas preparados para sonar. Y esa es una de las razones por las que estos ángeles son parte del séptimo sello. Y en este punto el apóstol Juan capta su atención otra figura allí. Y mira, que es una oración que él está viendo, una súplica. Mira el versículo 3, lo que dice. Estamos en Apocalipsis 8:3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Qué interesante este texto y lo que nos muestra aquí el apóstol Juan. Hay un altar allí, vemos un altar que está en el cielo, eso es lo que observamos, un altar que está en el cielo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento
El tabernáculo del templo en el Antiguo Testamento tenían ellos dos altares. El altar del bronce y el altar del incienso. El altar de bronce era utilizado para encender las brasas y quemar los sacrificios por el pecado. El animal allí se lo entregaba y se lo quemaba. Este es el altar de bronce. Pero el altar del incienso era donde se vertía el incienso y se elevaba la fragancia, simbolizando las oraciones del pueblo. Simbolizaba las oraciones del pueblo, o sea, ¿no? Ponía el incienso allí y entonces ese humo subía al cielo y eso simbolizaba las oraciones del pueblo que estaban haciendo. ¿Cómo sucedía esto? Bueno, el sacerdote iba al altar de bronce, sacaba con unas pinzas brasas calientes y ardientes y los ponía en el incensario que él estaba llevando, un incensario que era un pequeño instrumento que le podía transportar estas brasas calientes. Llevaba el incensario y lo llenaba con incienso. Cogía el incienso, lo llenaba en este incensario y vertía el incienso en el altar de oro, que era el altar del incienso. Eso estaba dentro del lugar santo, este altar del incienso. Y ese olor del incienso se elevaba a las fosas nasales de Dios. Eso es lo que ellos interpretaban, porque es un simbolismo de que las oraciones del pueblo estaban llegando a Dios. Este ángel que vemos aquí está funcionando como el sacerdote del Antiguo Testamento, más o menos. Como el sacerdote del Antiguo Testamento está parado allí ante el altar, toma el incensario de oro en la mano, él recibe, dice, mucho incienso, probablemente Dios le da, lo pone en el incensario de oro y lo vierte añadiendo a las oraciones de todos los santos que están allí en ese altar de oro. Eso es lo que hace este ángel. Y debido a esa obra sacerdotal, entonces algunos comentaristas han dicho que este ángel puede ser el Señor Jesucristo, que esta es la función del Señor Jesucristo en su papel de sumo sacerdote, como lo habla la carta a los Hebreos. Pero nosotros decimos que no puede ser posible de que sea el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ya ha estado claramente identificado en esta escena celestial. Él aparece como el Cordero. ¿Cómo puede aparecer ahora como un ángel? Él está como el Cordero y Él está en el centro del trono. Él está no está delante del trono, está en el centro del trono. Además, la semana pasada estuvimos viendo algunos textos en Apocalipsis 22, cuando el apóstol Juan equivocadamente, él va y adora a un ángel y Juan es severamente reprendido por tratar de adorar a un ángel. ¿Sí ves? Si adorar a un ángel está mal, no podríamos identificar a Jesús como un ángel, porque esto confundiría entonces el tema, ¿no? Entonces no puede ser el Señor Jesucristo. Además, la mención que hace aquí de los 7 ángeles en el versículo 2 parece definir el uso de la palabra ángel en el contexto. Cualesquiera que fueren esos 7, este también debe serlo, ya que lleva el mismo nombre ángel. Sí, los 7 ángeles son ángeles de Dios, creados por Dios para un propósito específico. Cualquier otra cosa que se nombre como ángel es de la misma especie. No puede ser el Señor Jesucristo. Entonces, y si vamos al Nuevo Testamento, no hay ningún uso para Jesucristo que se le llame ángel. No hay manera. En el Nuevo Testamento nunca se le llama al Señor Jesucristo ángel. No se le atribuye así. En el Antiguo Testamento sabemos, porque se le llama el ángel de Jehová. Pero ese es un título preencarnado, de Jesucristo preencarnado. Él nunca ha sido llamado un ángel en el Nuevo Testamento. Así que es mejor verle como un ángel de un lugar que es exaltado, como estamos observando. Donde quiera que Jesucristo aparece en el libro de Apocalipsis, Él está claramente identificado como el principio y el fin, como el alfa y el omega, como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, como el resucitado, como el primero y el último, como la raíz de David, como el cordero del león de Judá. Bueno, hemos estudiado como el hijo de David, como rey de reyes, señor de señores, principio y fin. Así está identificado el Cordero, el Señor Jesucristo, pero nunca está identificado como un ángel, así que no puede ser un ángel. ¿Sabes que el sacerdote en el Antiguo Testamento 2 veces al día
2 veces al día el sumo sacerdote hacía esta función. El sacrificio en la mañana y el sacrificio en la tarde. Hacía esto. El sacerdote iba al altar de bronce y obtenía fuego. Entraba al lugar santo y lo mezclaba con el incienso que lo tomaba justo al lado del velo, que es el lugar santísimo, y lo ponía y lo vertía en el altar de oro. Entonces él encendería y enviaría el incienso hasta arriba y simbolizaba exactamente lo que el pueblo estaba haciendo afuera en ese momento. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en ese momento afuera? Cuando el sumo sacerdote estaba vertiendo allí el incienso, allí en el altar de oro. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba orando, Un relato muy práctico de esto. ¿Recuerdan ustedes a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Si vamos a Lucas 1:8, solamente para ser más claros en esto. Es interesante porque nos aclara esto. El padre de Juan el Bautista, él era un sacerdote y él tenía, por suerte, les caía a ellos que de tal fecha les tocaba a cada uno de ellos justamente hacer poner el incienso, entrar al lugar santísimo y poner este incienso. Ahora mira lo que dice aquí, este texto. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, que eran 2 veces al día, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Le tocó a él, a Zacarías, ofrecer el incienso. Dice, entrando en el santuario del Señor, este es el lugar santo, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora ¿de qué? Del incienso. O sea que mientras el pueblo permanecía afuera orando, Zacarías quemaba el incienso dentro, simbolizando como que esas oraciones estaban subiendo a Dios. Lo que ellos estaban orando afuera estaba siendo escuchado y se simbolizaba por la fragancia que subía del incienso hacia el cielo. Dios está escuchando la oración del pueblo que está haciendo afuera. Vaya. Si eso es así en el Antiguo Testamento, esta es la figura del Antiguo Testamento, este ángel entonces recibe mucho incienso, dice en el versículo 3, recibe mucho incienso. Y el propósito de que se le diera al ángel el incienso era para añadirlo a las oraciones de todos los santos que ya estaba subiendo allí del altar, ya estaba subiendo, estaba quemándose ya. Había incienso allí, estaba quemándose, pero se le da más incienso para que lo derrame para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Esas oraciones qué eran? ¿Qué eran esas oraciones? ¿Cuál era el contenido de esas oraciones? Que Satanás sea destruido, que el pecado sea derrotado, que sus muertes sean vengadas, para que Cristo ya venga. Esas eran las oraciones. ¿Recuerdan que estudiamos? Entonces cuando añadió su incienso al que ya ardía sobre el altar, mira lo que sucede en el verso 4. Verso 4. Estamos en Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel, es decir, que él cogió en la mano un poco de ese incienso regado allí, mezclado allí, subió, dice, a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto sin duda que subió los clamores de los creyentes en la gran tribulación contra sus perseguidores y contra todo el que blasfeme a Dios y a Cristo en ese tiempo. Esa era la súplica de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que sus oraciones ratificadas por el incienso celestial que Dios había provisto muestran que Dios está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Añade este incienso. Estoy de acuerdo con lo que están orando el pueblo. ¿Se ves? Que ya estaba ardiendo y ya estaba subiendo. Dios está de acuerdo con su incienso que le da este ángel. Estoy de acuerdo con lo que ellos están orando. Estoy de acuerdo con el clamor. De hecho, ya voy a hacerlo. De hecho, está subiendo. Estoy de acuerdo con ellos. Vaya. Qué bendición tan grande. ¿Qué estaba de acuerdo? Bueno, que iban a ser desatados entonces los juicios de las 7 trompetas. Hay un sentimiento de expectativa a medida que las oraciones suben delante de Dios. ¿Por qué? Hay expectativa porque están subiendo
Dios está escuchando y dice, cuando Él escucha la oración, ya tienes lo que has pedido, dice Santiago. Ya tienes lo que has pedido. Quiere decir que de inmediato viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La ira de Dios. Y las oraciones del pueblo están relacionadas. Esa pregunta en 6:10 que decía, ¿hasta cuándo esperamos? ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí está a punto de recibir la respuesta. Y esto nos lleva a la última palabra. Mira lo que dice. Porque esa media hora de silencio en el cielo se rompe abruptamente y se reanudan los juicios como un gran incendio divino. Se va a desatar sobre este planeta. Mira lo que dice en el verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vaya. ¿Recuerdan el sexto sello? Cuando vimos que ese era el día del Señor, comenzaba el día del Señor, porque en pasajes del Antiguo Testamento hablaba de cómo el cielo va a colapsar, los cielos se enrollan, ¿recuerdan? Esos cuerpos celestes que golpean aquí la tierra. Esta es otra descripción de eso. Esta es otra descripción de esto, en este séptimo sello. El ángel que estaba en el altar, dice, tomó su incensario y removiendo como los carbones del altar, lo llenó del fuego del altar. Y después, mira lo que hace, en una acción que debió dejar pasmados a Juan y a todos, y absolutamente a toda la multitud que está reunida en el cielo. Porque no se imaginaban lo que iba a hacer este ángel. Coge parte del incienso, lo pone allí en el incensario, ¿y qué hace? Lo arrojó a la tierra. Lo arrojó a la tierra. Y los resultados son catastróficos, mientras el juicio de Dios cae a la tierra como un poderoso incendio desde el cielo. En la misma parábola de la cizaña, los ángeles en el juicio van a traer fuego sobre los pecadores. También lo van a hacer ellos. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El fuego siempre está asociado con el juicio final. El Señor destruirá por fuego, eso es lo que va a hacer. Entonces ese incensario lleno de fuego del altar está vinculado con las oraciones del pueblo de Dios. Y se convierten aquí en un símbolo de la ira divina. La acción del ángel de lanzarlo a la tierra revela que el juicio de Dios vendrá en respuesta directa a esas oraciones. Lo que estaban orando, Señor, ya ven, Señor, ya haz lo tuyo, Señor, tu venida está ya, que se haga. Y entonces aquí se cumple la oración. Vaya, cuánto aliento nos da a nosotros saber que la oración de los justos es escuchada por Dios. La oración del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Y ese efecto acumulativo de las oraciones de incontables hombres justos será muy poderoso. Están orando y orando. Son hombres que han sido redimidos, están orando a Dios y se cumple eso. Dios escucha la oración. Entonces lo que la Escritura nos está diciendo aquí es que el holocausto final del juicio que se ve lanzado a la tierra en este séptimo sello es en respuesta directa ¿a qué cosa? A las oraciones del pueblo de Dios. Las oraciones del pueblo de Dios. Qué gran pensamiento. Qué ánimo para nosotros para orar en nuestros días. Para que Dios haga cambios en los corazones de nosotros, en los corazones de muchos otros en este mundo. ¿Crees que las oraciones no son poderosas? ¿Crees que las oraciones no son poderosas? Aquí está una evidencia de cómo el juicio final se viene por la oración de los santos. En respuesta a la oración de los santos. Eso es lo que hace este ángel cuando tira esa bola de fuego aquí a la tierra. Eso es lo que está haciendo. Es la respuesta de los santos que están clamando y orando y diciendo, Señor, ya, juzga el pecado de los impíos. Y ven tú, Señor. Entonces, las oraciones es en respuesta del pueblo de Dios. Viene el juicio. Él oirá a los santos y el juicio caerá. Qué asombroso para nosotros. Qué asombroso para nosotros. ¿Cómo no debemos descuidar nosotros la oración? ¿Cómo debe ser, como dicen muchos predicadores,
como el aire que respiramos debe ser para nosotros. Porque dependemos totalmente de Dios y eso significa que dependemos de Dios, de su palabra, de todo lo que Él hace, de todo lo que Él promete aquí. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Dios. No pidiendo deseos carnales, está pidiendo la voluntad de Dios. Esto había sido profetizado. ¿Sí? Ellos están orando conforme a la voluntad de Dios. Es algo imprecatorio pedir venganza por el enemigo, pero no es malo pedir eso cuando Dios ha prometido que va a hacer eso. Es correcto pedir según la voluntad de Dios. Los efectos inmediatos de ese incendio de ira que se desata en la tierra, ¿qué son? Truenos, dice. Hay voces, relámpagos y un terremoto. En contraste con el silencio que hubo de media hora, ¿no? Hubo un silencio y ahora todo se desata. Los truenos, las voces y los relámpagos se asocian con la majestad impresionante del glorioso trono de Dios. ¿Recuerdan cuando estaba el trono de Dios y cómo salían relámpagos, truenos y rayos y todo? Esa es la majestad de Dios. Es la majestad de Dios, su presencia, la gloria de Él está allí. ¿Sí ves? Y eso es probablemente lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando él escribe esas palabras inolvidables. Al referirse a la venida del Señor Jesucristo, si me acompañan, segunda carta a los Tesalonicenses 1:6. Segunda carta a los Tesalonicenses 1:6. Mira lo que dice. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Mira, esto es promesa de Dios. Verso 7. Estamos segunda carta a los Tesalonicenses 1:7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y mira, en llama de fuego. ¿Para dar qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El fuego ardiente comienza antes del final. Antes del final. No se nos ofrecen detalles sobre el terremoto, pero probablemente será un terremoto como el que estudiamos anteriormente. Aún peor puede ser. En el sexto sello hubo un terremoto, ¿recuerdan? Debe ser así. Pero después de este terremoto vendrán horrores de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. 7 trompetas y 7 copas. Y al final de esos juicios se completará la obra purificadora de Dios sobre su creación. Terminará todo. ¿Qué pasa con ese terremoto? Bueno, no hay descripción. No hay descripción. Ya ha habido otros terremotos. Tal vez nos hacemos una pregunta aquí, en este punto que llegamos. Una pregunta. ¿Por qué durante ese periodo de tiempo que el Evangelio se está predicando en toda la tierra? Porque dice que todo el mundo va a escuchar el Evangelio. Todo el mundo va a escuchar el Evangelio. Toda nación escuchará, toda persona escuchará el Evangelio en ese tiempo. Porque habrán esos 144,000 judíos que están evangelizando. Porque va a haber un ángel que está volando y estará predicando. Serán los 2 testigos también a predicar este Evangelio poderoso. Miles de personas se están convirtiendo. Hemos estudiado ya cómo la predicación del Evangelio se extiende hasta los confines de la tierra. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué de todo el holocausto, de todos los desastres y el juicio, por qué la gente no cree todavía? ¿Por qué la gente no cree? ¿Por qué si se ha ofrecido salvación y se ha aprobado el juicio ya, porque ellos están probando el juicio uno tras otro, por qué la gente no cree? ¿Por qué? Bueno, la respuesta la dijo el mismo Señor Jesucristo. Y creo que podemos corroborar esto en nuestras propias vidas y en las vidas de otras personas que no abren su corazón todavía al Señor. Mira Juan 3:16, lo que dice. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es únicamente por medio de Jesucristo. Si tenemos fe, y la fe significa arrepentirme de mis pecados. Esa es la fe en Jesucristo. Entonces no me condeno, tengo vida eterna solo
por la justificación de Cristo Jesús. No hay otra manera. Mire el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En la primera venida vino Jesucristo a salvar al mundo. Ahora viene a condenar, en esta segunda venida, viene a condenar a todos los impíos. ¿Ves? En la primera venida vino a salvar. Es para que el mundo sea salvo por él. Mire el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque el hombre está en pecado, nace en pecado y vive en pecado y practica el pecado. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire el verso 19. Tal vez esto responde la pregunta. Y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, Él vino a este mundo, descendió, dice que la luz vino al mundo. La luz, Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no cree? Porque la gente ama más las tinieblas de su pecado que la luz. Esa es la respuesta. Aún en la tribulación, cuando están probando el juicio de Dios, les encanta su pecado. Aman su pecado. El profeta Ezequiel dijo, ¿por qué morirás? Volveos, ¿por qué moriréis? No tengo placer en la muerte de los impíos. No me gozo en la muerte de los impíos, dice Dios. Pero lo harán ellos, lo harán. Y lo hacen. La provisión de Dios en Jesucristo es para que no tengamos que morir en nuestros pecados. ¿Ves? Por eso provisionó a Jesucristo. Y no necesitamos sufrir este horrible destino y un peor destino, el infierno eterno. ¿Por qué moriremos? ¿Por qué hemos de morir? Jesús dijo, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué no vienes a mí para que tengas vida? ¿Por qué no vienes a mí para que tengas vida? Tal vez te está diciendo a ti en este día. Y la respuesta es que los hombres aman la oscuridad porque sus acciones son malas. Aman su pecado, pero su pecado los condenará. Su pecado los llevará a la condenación. Yo no quiero morir e ir al infierno. No quiero morir en mis pecados y nunca poder ir a donde está Jesús. Yo no quisiera eso. No quiero sufrir un destino como el descrito en el 7º sello. Y no hay necesidad de hacerlo. Escuchan, no hay necesidad de hacerlo. Porque Dios ofrece gracia de Cristo, la liberación. Ofrece la salvación, el rescate, la esperanza para todo el que le recibe a su Hijo por la fe. Y aquí estamos nosotros, gran parte de los que estamos aquí, cristianos, que conocemos y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y leemos todo esto, pero no tenemos ningún miedo, ningún ápice de miedo, a pesar de que leemos todo esto y estudiamos todo esto. Porque esto no es para nosotros, ¿entiendes? Esto no es para nosotros. Esto no es para los que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Y no es que nos damos crédito de esto, porque sacamos simplemente la mano humilde de un mendigo y recibimos la salvación. Fue así. No hay mérito en nuestra salvación. Fuimos el mendigo que sacó la mano y la gracia de Dios nos alcanzó. Es trágico, más allá de toda descripción, que el mundo morirá en sus pecados y va a rechazar y rechazará y seguirán rechazando a Jesucristo. Rechazaron a Jesús cuando Él vino a salvar al mundo, y rechazarán su evangelio. Lo están rechazando el día de hoy y lo rechazarán cuando prueben las furias de este juicio final. ¿Por qué? Todo porque aman su pecado. Porque aman su pecado. Estamos muy agradecidos nosotros por la gracia de Dios, ¿verdad? Solo la gracia de Dios hace que nosotros estemos agradecidos, porque Él se acercó a nosotros, se acercó a ti, se acercó a mí y nos llamó a estar lejos de nuestros pecados. Nos limpió y nos perdonó nuestros pecados. Por eso es que no tenemos miedo de estas cosas. Por eso nuestros corazones lloran por los perdidos. Nuestros corazones lloran por los perdidos. Y tenemos allí mucha gente que conocemos y que amamos. Muchos familiares.
pero también nuestro corazón se regocija por lo que nos pertenece. También nos regocijamos por el triunfo de los cristianos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos muestras. Oh Padre, haznos reconocer, Señor, aquí en tu palabra y en toda tu obra lo que tú haces, Señor. ¿Dónde nos encontramos en nuestra vida, Señor? Ayuda a que podamos reflexionar. Tu Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones y podamos ser sensibles a tu voz, Señor. Al inconverso para traerlo a tus pies y a nosotros los cristianos para ser limpiados y santificados, Señor. Gracias te damos por todas estas promesas. Nos espanta, Señor, bastante la manera cómo vas a castigar al impío, pero no tenemos ningún miedo, Señor. Entendemos que es para que él no ha sido justificado. Nosotros mereciéramos eso si no nos hubiese justificado, Señor. Pero nosotros cantamos alabanzas a ti por la gracia que has derramado abundante en nosotros y nos gozamos en ella. Ayúdanos a ser agradecidos en esta vida y anunciando este evangelio a los que no te conocen. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.